我们一生注定是沧桑。Diving into stories, exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Bien, nosotros la clase de hoy vamos a estar trabajando con lo que es nuestro último contenido, ¿no? Que se llama Direct o Unreported Speech. Bien, como que pasado al español sería discurso directo y el discurso indirecto también. Bien, estos vendrían a ser los dos temas que vamos a estar viendo hoy. Que el reported speech, es decir, el discurso indirecto, también se le puede decir indirect speech, si quieren una forma más cercana a lo que es el español. Bien, pero como que el nombre más común con el que se le conoce a este contenido en el inglés es reported speech, que ahora ya cuando entremos en detalle de cada uno vamos a ver bien el porqué del nombre. Bien, yo acabo de proceder a compartirles pantalla. Quiero compartirle diapositiva con la que vamos a estar trabajando la clase de hoy. Como podrán ver acá, bien, les decía el título, Direct and Reported Speech. Y vamos a pasar ya al punto directo de el qué es. Bien, ¿qué son estos dos temas que vamos a estar viendo? Bien, acá nos dice, el discurso directo o direct speech se refiere a las palabras exactas de un hablante, mientras que el discurso indirecto o el indirect speech o reported speech reporta lo que alguien dijo pero no con sus palabras exactas. Bien, entonces un aspecto importante del discurso directo que acá menciono es que en el discurso directo tenemos lo que es el uso de las comillas, mientras que en el indirecto no. Bien, eso es como un tema importante. ¿Por qué? Porque yo en el discurso directo lo que busco expresar son las palabras exactas de otra persona, ¿sí? Como que yo no hago ningún cambio ahí. O sea, es citar a la otra persona cuando... Y no hacer un resumen, o como vimos anteriormente, esta cuestión del parafraseo, ¿no? El paraphrasing, como habíamos visto en las clases iniciales. Si mal no recuerdo, había sido tipo en la tercera o cuarta clase de este taller que habíamos visto esta cuestión del parafraseo. Bien, entonces, como que a grandes rasgos la diferencia es esta. El discurso directo es lo que nos implica el uso de comillas, ya que estamos hablando de algo, una oración que dijo una persona y queremos expresarla de la forma textual que la dijo esa persona. Y el discurso indirecto es como que queremos expresar la idea de lo que dijo la persona, ¿no? Como que nosotros hacemos nuestra conversión de lo que dijo alguien más, pero con nuestras propias palabras. Entonces ahí estaríamos haciendo cambios y eso nos ayuda a que no usemos las comillas. Y obviamente hay que pensarlo, ¿no? En el sentido de lo escrito, como que es más fácil el uso del discurso directo, porque simplemente como que uno cuando escribe simplemente abre las comillas y
y parafrasea. Va y dice de forma directa, quiero decir. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros lo queremos decir en la oralidad, como que se puede tornar... No es extremadamente complejo el cambio, sino que es como que hay que estar... Como hay que adaptarse a ese cambio, que lo que nosotros hacemos cuando queremos hablar, decir una oración que dijo una persona y decirla de forma textual, usamos el concepto de quote, que sería como decir cito, ¿no? o abro cita, ¿no? Sería como nosotros en español decimos abro cita y digo la oración. Porque si no, otra forma que por ahí no sería del todo pertinente, sería que yo esté diciendo la frase y que esté todo el rato así, haciendo las comillas con los dedos. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Queda raro? También. Ese es el tema. Entonces, como para resolver esa cuestión, para no estar haciendo las comillas mientras hablo, ¿no? Para no quedar en una posición incómoda, en el inglés decimos quote, o I quote en todo caso, de yo cito, ¿no? Y procedemos a decir la oración que queremos decir, ¿no? La oración que le pertenece a otra persona, a un tercero del que estamos hablando, y queremos decirlas con sus exactas palabras, que lo usamos más que nada como para que no se pierda la idea, ¿no? Para que no se pierda ningún concepto dentro de nuestra transformación, porque eso puede pasar, porque eso obviamente depende de la interpretación que cada uno hace de cierta oración. Bien, puede haber personas que interpreten una oración en todo sentido completo y otras personas que por ahí se les escape algún detalle, o otras que observen otra cosa. Entonces, para evitarnos todo eso, tenemos la existencia de el direct speech para ver esa cuestión. Bien, voy a solicitar de nuevo, porque veo que entró gente nueva, que vayan apagando los micrófonos para que no haya ninguna interferencia en la grabación de la clase, ya que lo voy a estar publicando más adelante en mi canal de YouTube. Una vez que terminemos con esto, yo lo publico y les hago llegar el enlace ahí a la gente del centro de estudiantes, y desde ahí se los difunden, y además que yo se los voy a estar difundiendo en mis redes sociales también. Bien, bueno, entonces habiendo visto ya, ¿no? las definiciones de discurso directo e indirecto con sus respectivas diferencias, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Con lo que serían los cambios frecuentes, ¿no? Los cambios comunes cuando nosotros queremos hacer el paso de discurso directo a discurso indirecto. Bien, estos son como los 3 puntos que nosotros tendríamos que tener en cuenta al momento de cambiar. Bien, entonces el primer punto que nosotros tenemos que tener en consideración está relacionado con lo que son los tiempos verbales. Bien, entonces lo que nos dice acá es que se retroceden en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el presente simple pasamos al pasado simple, y del pasado simple pasamos al pasado perfecto. Bien, después vamos a ir viendo ejemplos a medida que, como para ir explicando cada punto sería. Ese sería nuestro primer punto. Cambiamos los tiempos verbales, ¿no? Como que vamos retrocediendo, ¿no? Pasamos de presente simple a pasado simple, y de pasado simple a pasado perfecto, que ya cada uno de estos tiempos verbales lo hemos ido trabajando tanto en este taller como en talleres previos, que están todos grabados y publicados en mi canal de YouTube, así que en caso que quieran hacer un repaso por ahí, los pueden encontrar sin problemas. Bien, después
Otra modificación importante que nosotros tenemos que hacer acá está con el tema de los pronombres, ¿sí? Que el único motivo por el cual nosotros tenemos que cambiar los pronombres es para reflejar la perspectiva de quien reporta, ¿sí? Porque si yo digo en una oración en el sentido de discurso directo, como que tengo que estar expresándome como si yo fuese la persona que originalmente dijo esa oración. Y uno cuando habla de algo que hizo por sí mismo, como que el pronombre que uno usaría ahí sería el yo, ¿no? En inglés el I, ¿sí? En cambio, si yo quiero hacer ese pasaje a discurso indirecto, ¿no? Decir lo mismo, pero en discurso indirecto, como que yo ahí ya no estoy tomando el rol de la persona que dijo la oración, sino que me estoy quedando en mi persona y simplemente estoy actuando como una especie de mensajero, ¿no? Es decir, él dijo o ella dijo, ¿no? En vez de meterme en el personaje de la persona en la cual yo, en nombre de la cual yo me quiero comunicar, y en vez de decir, no sé, arrancar diciendo yo y completar el resto de la oración, sino en el discurso indirecto digo, tal persona dijo esto, o tal persona me dijo esto, o hizo esto, ¿sí? Entonces ahí tendríamos ya un aspecto importante para cambiar ahí. Bien, y después un último punto, ¿no?, que nosotros tenemos que tener en consideración es el uso de adverbios de tiempo y de lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente uno cuando hace pasaje de discurso directo e indirecto, puede pasar que uno haga ese pasaje de una oración que puede ser que haya pasado en algún otro momento que por ahí ya no es el presente, ¿sí? Porque puede ser, no sé, por ejemplo, digo, Pepito, que el lunes Pepito me haya dicho que fue al supermercado, ¿no? Y por ahí después yo estoy hablando con otra persona y le digo, Pepito fue al supermercado, y poner que estoy hablando con él el día siguiente, ¿no? Poner el martes. Entonces, como que ahí yo tendría que usar un adverbio de tiempo porque no puedo... Podría tranquilamente decir on Monday, ¿no? Podría decir el día, pero como que la opción más acertada y más común sería que yo use un adverbio de tiempo o de lugar, ¿sí? Entonces, que adverbios de tiempo pueden ser, por ejemplo, no sé, today, that day, yesterday, como que hay varios, ¿no? Que esos obviamente como que los pueden encontrar en diferentes ejemplos a lo largo de internet y diferentes espacios en los que yo no inserté acá porque es como que es demasiado extenso. Entonces, como para no abrumar demasiado el contenido, es más fácil trabajar pocos ejemplos. Bien, entonces en lo que son adverbios de tiempo tenemos, por ejemplo, today o that day. Esos son los ejemplos que yo les dejé acá. Y después del lugar, here o there. Que sí, yo cuando digo una oración, si yo quiero decir, no sé, que Pepito fue al supermercado y no sé, en caso de que fue el lunes y yo estoy diciendo esto el martes, tendría que decir ayer, ¿no? Yesterday. Y yo podría decir, he went to the supermarket, ¿no? O podría decir, he went there. Pero como para usar los adverbios de tiempo y de lugar, como que yo lo que necesito de la otra persona a la cual yo le estoy hablando es que tenga entendimiento del contexto del cual yo me estoy refiriendo, ¿sí? Al cual yo me estoy refiriendo. Entonces, como que la otra persona para eso algo de información previa va a necesitar, ¿sí?
Entonces, como que los adverbios de tiempo y lugar es importante tener en cuenta que los usamos cuando ya la otra persona un mínimo de información sobre la situación a la cual yo me quiero referir tiene, ¿sí? Bien, entonces, acá tengo anotados ciertos ejemplos en el manual que yo les armé, que les hice llegar mediante la gente del centro de estudiantes a principio del taller, a inicios del taller. Y en lo que es este tema, en la página 23, ya les digo por si quieren ir chusmeando también, e ir viendo los ejemplos que vamos a estar trabajando a lo largo de la clase de hoy. Tenemos un cuadro donde yo les inserté diversos ejemplos y les hice la división entre si es discurso directo o discurso indirecto. ¿Bien? Entonces vamos con el primero que nos dice I am going to the store, he said. Y el I'm going to the store está entre comillas. ¿Bien? Entonces eso estaríamos hablando en discurso directo, ¿sí? Porque estoy citando textual lo que me dijo él, ¿no? De forma textual, en vez de hacerle cambios, ¿sí? Entonces fíjense, en el discurso directo esta oración está en el presente, ¿sí? En el presente simple. Entonces sería I'm going to the store. ¿Sí? O sea, el going to pertenecería más al futuro que otra cosa, pero lo que nos indica que está en presente simple es el I am, ¿sí? Cambio el segundo ejemplo, que vendría a ser la misma oración pero en formato indirecto, nos dice he said that he was going to the store. ¿Bien? Entonces, ahí ya tengo varios cambios, ¿no? sobre las cuestiones que les fui mencionando acá. Primero tenemos el cambio del pronombre, ¿sí? En el discurso directo, esta oración nos arranca con I, ¿sí? Con el yo. Entonces ahí ya tenemos el sujeto. En cambio, en el discurso indirecto, ese sujeto, el I, el pronombre personal, I lo reemplacé por he. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el discurso directo, cerrando la cita, yo dije he said. Bien, como él dijo. Entonces, el pronombre que nosotros tendríamos que usar para el discurso indirecto es justamente el que está una vez que yo cerré las comillas en el discurso directo, ¿sí? Bien, y después en la parte que dice that he was going to the store, en vez de decir is going to the store, o sea, el was vendría a ser el pasado del is, que vendría a ser el formato del verbo be perteneciente al sujeto he. Esto también lo hemos visto en clases anteriores. Ahí ya tenemos otra cuestión, otro punto importante del tema, que es el cambio del tiempo verbal, ¿sí? Como que yo pasé en el discurso directo a hablar en presente simple a en el discurso indirecto decir lo mismo pero en el pasado simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos en discurso directo, incluso en el español, como que no es muy frecuente que nosotros digamos, no sé, él me dice que va a ir a la tienda. Sino que generalmente decimos, él me dijo que va a ir a la tienda. ¿Por qué? Porque es algo que te dijo en un momento pasado, ¿sí? Como en un momento que ya pasó. Porque si yo digo, me dice que va a la tienda, es como que tendría que ser algo que me está diciendo constantemente o que me está diciendo mientras yo estoy hablando con otra persona, lo cual como que no sería muy factible realmente. ¿Bien? Entonces como que generalmente tenemos que hacer ese pasaje siempre para lo que es el discurso indirecto a lo que es el pasado. Después podemos hacer una tercera conversión, ¿no? Del pasado simple al pasado perfecto, que ya sería un poco más complejo. Bien, que ya lo vamos a
que ya lo vamos a ir viendo más adelante con diferentes ejemplos. Bien. Bien, después otro ejemplo también que tengo de vuelta yendo a lo que es el discurso directo. Dice así: I saw the movie last night, she told me. ¿Sí? Que ahora vamos a ver esta cuestión, ¿no? Lo próximo que nos queda del say y tell. Esperen un segundito que quiero revisar el chat. A ver si... bien, ahí estoy viendo. Estamos conversando con los compañeros. Sí, estoy viendo que algunos dicen... Jorge, por ejemplo, dice que no puede ver las diapositivas. Pero veo que también le están diciendo ahí que No, que se ve bien. sí. Sí, de última se puede ver en el video, en todo caso, si es que quieren ir volviendo. Sí, dice que sí, está detenida porque no me moví realmente. Ahí capaz que si muevo un poco el cursor se va a ver un poco el movimiento, pero como que para explicación me quedé acá. Que puede pasar. Ahora estamos trabajando ejemplos como para que vean justamente esta cuestión de los punteos estos, de los cambios comunes, como para que vean la presencia de esos. Bien. Entonces, estamos en el segundo ejemplo que dice I saw the movie last night, she told me. Entonces el I saw the movie last night está todo entre comillas. Bien. Y el she told me como ella me dijo. ¿Sí? Y después entonces si yo quiero hacer esa conversión, esa oración que está en discurso directo, yo la quiero pasar a discurso indirecto, yo tendría que decir she told me that she had seen the movie the night before. Bien. The night before o yesterday en todo caso, también como para facilitarlo un poco más, si quieren. Entonces, yo ahí ya hice todos los cambios que tenía que hacer, ¿no? Hice cambios de tiempo verbal, ¿sí? Después, el cambio del sujeto, ¿sí? Pasé de I a she directamente, porque me quedé con el sujeto que está una vez que yo cerré las comillas en el discurso directo. Y ahí agregué en esta oración justamente esta cuestión de adverbios de tiempo y lugar, que se van a dar cuenta que esta tercera opción no es que sea algo extremadamente necesario. Bien, como que nosotros esta cuestión de los adverbios de tiempo y de lugar los usamos mayormente cuando nosotros queremos dar más detalle, ¿no? O todos los detalles que nosotros sabemos sobre la acción que realizó otra persona, ¿sí? Porque si volvemos al primer ejemplo de he said that he was going to the store, fíjense que yo no usé ningún adverbio de tiempo, no dije ni today, ni that day, ni yesterday, ni ningún tipo de adverbio de tiempo ni de lugar. No hice ningún agregado ahí. Porque es una situación tan simple que por ahí no es extremadamente necesario el expresar cuándo va, cuándo fue, a dónde fue. Vale, a dónde fue está expresado de forma más directa, ¿no? To the store. Pero no uso adverbio lugar para reemplazar la tienda con there o here o algún adverbio ahí de los que existen en el vocabulario del inglés. Bien, este tercer ejemplo que trabajé ahora, el I saw the movie last night, she told me, nos sirve para ir a la próxima diapositiva, ¿no? Que sería la diferencia entre say y tell. ¿Bien? Porque sí, nosotros cuando lo traducimos al español es común no entender bien esta diferencia, porque la traducción de ambas es decir, ¿sí? Que también después, dependiendo del pronombre personal que nosotros querramos usar, será digo, dices, dice,
dicen, bien, como que depende mucho el pronombre, ¿no? Pero la traducción de estos conceptos, de estos ambos conceptos en el formato infinitivo sería decir, ¿sí? Si no, lo que cambia acá entre say y tell es como cuando nosotros queremos ser más directos sobre a quién le estamos hablando, ¿no? Porque para decir say, como dice acá, se utiliza say cuando no hay objeto indirecto, perdón, que sería a quién se le está hablando. Como que yo digo algo al aire, ¿no? Como que digo algo y quien lo escucha y listo. No, como que no estoy focalizando a una persona en particular o a un grupo en particular, ¿sí? Como que digo algo así y lo escucha quien lo quiera escuchar, quien tenga la capacidad de escucharlo o quien simplemente esté en el lugar el momento que lo dije, ¿sí? El famoso decirlo a los cuatro vientos. Bien. En cambio, yo uso el tell para cuando le quiero decir algo a alguien, ¿no? Cuando lo que yo digo le pongo un destinatario. Entonces, como te estoy diciendo esto a vos o le estoy diciendo esto a ustedes, ¿sí? Entonces ahí está nuestra diferencia, ¿no? Que hay muchos conceptos con los cuales pasa esto que están vinculados justamente con el tema de los sentidos, ¿no? Con lo que es la visión, el oír, ¿sí? Porque también está el concepto de hear y listen, o de see y watch, ¿bien? ¿No? Que sería como traducido serían como escuchar y mirar respectivamente, o ver, ¿sí? Pero también como que nos pasa cuando queremos ser más directos, ¿no? Cuando le queremos poner como cierta connotación. Porque yo, por ejemplo, digo, si yo digo I heard a noise o I hear a noise, es como escucho un ruido, ¿no? Pero es como que lo escucho sin tener la intención de prestarle atención a ese ruido, ¿sí? Como que simplemente lo escucho, pero porque tengo oídos, ¿no? Porque tengo tímpanos y puedo escuchar. En cambio, si yo digo I listen to the noise, es como que digo, lo estoy escuchando, pero porque me estoy poniendo de forma voluntaria a escuchar eso, ¿sí? Por eso es que hablamos, no sé, el concepto de listen to music, porque nosotros como que escuchamos música porque tenemos la intención en el momento de escuchar música cuando lo hacemos, ¿sí? Es como que nosotros nos mentalizamos a decir, voy a escuchar música, le voy a prestar atención, ¿sí? Entonces yo ahí ya le estoy dando un motivo, ¿sí? Un propósito. Y lo mismo me pasa cuando hablo entre lo que es see y watch, bien, que de see, que sería ver, ¿sí? Y watch también, traducidos al español también sería lo mismo, sería ver, pero es como que el watch es como observar, mirar, ¿no? Como que yo de vuelta le pongo esa intención de decir, estoy mirando esto de forma voluntaria, no es que solo lo estoy viendo. El sí sería ver, pero porque por el simple de hecho de que tengo ojos que funcionan, ¿viste? Ojos con los cuales veo, ¿no? Como cuando voy caminando sin rumbo, pero a seguir, pero veo, ¿no? Es como que veo y no estoy prestando atención a mi entorno realmente. Le doy el mínimo de atención como para que no me pase nada, pero no le presto atención en el sentido como en el sentido premeditado. Bien, en cambio el watch sería como que me quede observando todo, ¿no? Voy caminando y estoy observando cómo se mueve la otra gente, estoy observando cómo pasan los autos, cómo se mueven las hojas de los árboles, como que estoy haciendo un análisis de mi panorama general, ¿no?
del espacio que me está rodeando. ¿Sí? Entonces como que le estoy dando cierta intención ahí. Que yo les puse acá solo el ejemplo de Say y Tell, ¿no? Pero me pareció acertado también abarcar estos conceptos más que nada como para también trabajar esta cuestión del vocabulario, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a seguir con esto y vamos a pasar a lo que es enfocarnos bien en lo que es el discurso directo, bien, el reported speech. El discurso directo, no, el indirecto, perdón, el indirecto. Se me trabó ahí un poco la lengua. Indirecto sería. Bien, entonces acá tenemos los puntos claves, ¿sí? Que son cuestiones, ¿no? que ya fuimos viendo, ¿no? Esta cuestión de adaptar los pronombres personales, de los tiempos verbales, de esos cambios que nosotros tenemos que ir haciendo para que se note en cuestiones gramaticales que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo en un tono indirecto más que en el tono directo, ¿sí? Como que es importante estos cambios justamente para que se note esto. Ok, bien. Entonces acá nos dice, en primer lugar es necesario adaptar los pronombres personales de acuerdo con la persona a la que se refieren y a la que esté hablando. También se modifica el tiempo verbal en función de cuál sea su relación con el momento actual, lo que generalmente implica trasladarlo al pasado, ¿no? Que era esta cuestión que les decía, como que nosotros no vamos a hablar en tono pasado de algo que por ahí sigue siendo parte del presente, ¿no? Que es por eso que nosotros como que no hablamos de discurso directo e indirecto en lo que es el tiempo verbal continuo. ¿Por qué? Porque el tiempo verbal continuo lo que me implica, como habíamos visto en clases anteriores, es que la acción de la que yo tendría que estar hablando siga en curso, ¿no? Como que no tenga un final definido, ¿sí? Entonces como a mí ese tiempo verbal no me posibilita el final cerrado, sino que es como me lo deja de forma inconclusa, no puedo saber de forma clara si es que terminó o no. Es un tiempo verbal en el cual yo no puedo aplicar esta cuestión de el discurso, tanto el directo como el indirecto. Bien, entonces por eso es importante que siempre hablamos de lo que es presente simple para lo que es el discurso directo y pasado simple o de última pasado perfecto, ¿no? Que ya sería como una tercera conversión en lo que es el discurso indirecto. Bien. Bien, y después, y naturalmente en el estilo indirecto se añade una introducción para presentar lo que esa persona comentó. Bien, que un ejemplo de una introducción sería decir, no sé, she said, she told, ¿no? She told me, bien, esas cuestiones, ¿no? Como que esa es la introducción que hace que la otra persona pueda interpretar de, ok, no me lo está diciendo textual, me lo está reestructurando con sus propias palabras como para no acudir a el discurso exacto de la otra persona. Bien, que es esta cuestión del parafrasear, ¿no? Porque yo puedo decir, el autor dijo que, y por ahí después puedo decir casi todo lo mismo. Bien, está bien, después en cuestiones más académicas obviamente habría que ver estas cuestiones de evitar el plagio. Bien, pero eso ya es más tema de no tanto del inglés, sino más de metodología de la investigación y cuestiones de ese estilo. Bien, después el segundo punto a tener en cuenta, ¿no? Es importante fijarse en el uso del if, que el if es como
lo usamos siempre cuando hablamos de algo hipotético, ¿no? De algo que por ahí no pasó, pero es como, ¿qué pasaría si? Bien, o en caso que pase esto, ¿sí? ¿No? Que lo usamos para al trasladar preguntas directas, ¿no? En las que la respuesta es sí o no, a estilo indirecto, ¿sí? Como que, o sea, la pregunta directa sería como la pregunta de lleno, ¿no? Como sin la pregunta real, no es una pregunta hipotética de, o sea, es decir, ¿qué pasó? En vez de decir, ¿qué pasaría si? Bien. Entonces como que esto es parecido, es igual al castellano en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pasaje bien de esto. Bien, acá tengo un ejemplo claro donde podemos ver reflejado esto, que acá tenemos una pregunta en discurso directo que dice "Do you know what to do?", que sería ¿sabes lo que hay que hacer? Y después esa pregunta pasada a discurso indirecto pierde su forma de pregunta. Eso es algo importante que tendría que resaltar acá. Y nos dice así, dice "She asked if I knew what to do". Bien, entonces esta oración de hecho la voy a abrir una diapositiva acá y vamos a poner así, discurso directo, do you know what to do, y discurso indirecto, she asked if I knew what to do. Bien, entonces acá vamos a ver diferentes cambios. Bien, entonces yo lo que tendría que hacer acá en esta pregunta sería agregarle las comillas primero y terminarla con she asked. Puedo poner she asked me o she asked directamente. Bien, lo puedo terminar así. Entonces, en el discurso directo, nuestro sujeto vendría a ser el you, que lo vamos a marcar en azul. En azul, ¿no? Este vendría a ser nuestro sujeto en lo que es el discurso directo. Pero yo como para poder pasarlo al discurso indirecto, como que yo me tendría que enfocar en realidad con esta parte, ¿sí? Con el she, que es más, lo voy a marcar en otro color, lo voy a marcar en rojo, para que en el discurso indirecto es nuestro sujeto el she, ¿sí? Entonces, acá tenemos she asked, bien, acá como que nos queda igual, y acá tenemos el verbo, ¿no? El verbo saber, ¿no? Know, ¿sí? Que en este caso le pertenece al sujeto you, ¿no? En la pregunta do you know what to do, entonces lo vamos a marcar en verde. Y acá lo tenemos, ¿no? Cambiado en su formato del pasado. Entonces recordemos que el know, como es un verbo irregular, termina siendo knew. Bien. Entonces, ahí tenemos nuestro verbo y ya el resto, what to do, esto nos queda igual. Y fíjense que perdió el formato de pregunta, ¿sí? Como que yo esto no lo tengo que cerrar con un sí o una pregunta, sino que es una oración sin ese signo de interrogación, sin esa connotación interrogativa. Bien, entonces este es un ejemplo claro de lo que nos pasa con este último punto, que es el agregado del if. Bien. Entonces, vamos a marcar esto con
Voy a ponerle violeta para marcarle con un color. Porque es importante acá la presencia del if. Porque en el discurso directo está yendo derecho al punto, ¿no? De decir, como, ¿sabés qué hacer? ¿Sabés lo que tenés que hacer? Ahí, derecho. Y esto pasándolo al discurso indirecto es decir, me preguntó si sabía hacer esto, que por ahí no funciona tanto como hipotético, ¿no? Sino que lo que hace es ser menos directo, ¿no? Como que el punto es no ir tanto al grano, sino como endulzarlo un poco, podríamos decir. Esa sería la forma en la que uno podría ver esta cuestión, ¿no? Porque es como que con el discurso directo vos vas derecho al punto sin ningún tipo de... sin anestesia. ¿Bien? En cambio, con el discurso indirecto es como que uno busca ahí un poco de tacto por ahí para... O sea, porque es como que es demostrar que la otra persona no sabe si es que sabes esto, si no, y como que no lo quiere asumir, ¿no? Entonces no lo quiere asumir sin tener una respuesta clara viniendo de la otra persona. Entonces, el discurso indirecto vendría a ser, a grandes rasgos, en este ejemplo, ¿no? Vendría a ser la respuesta a la pregunta, ¿no? En cierta forma, pero no a la persona que hizo la pregunta, sino a un tercero, ¿no? Como que yo vaya, como que venga alguien y me haga una pregunta a mí, y yo en vez de responderle a la persona que me preguntó, le respondo a otro diciéndole, me preguntó esto, ¿no? Como, me preguntó si sabía qué hacer. Bien. Entonces por eso acá tenemos los diferentes cambios, pero lo que me importaba resaltar acá era la cuestión de que ustedes viesen la presencia, que acá me falta marcar algo importante, que es el I, vendría a ser el sujeto, ¿no? Nuestro sujeto original del discurso directo, pero reemplazado para adaptarlo a nuestro sujeto principal, que vendría a ser este caso. ¿Bien? O sea, en el discurso directo el sujeto principal vendría a ser el que está en azul, y en el discurso indirecto el que les marqué acá en rojo. ¿Sí? O sea, está esta cuestión, ¿no? de vuelta, entrando en un campo de prácticas del lenguaje, de quién representa el sujeto nominativo y quién representa el acusativo, ¿sí? Entonces como que esos roles acá se cambian en lo que es el pasaje discurso directo e indirecto, eso se cambia, ¿sí? Y quiero ver cómo estamos de tiempo, estamos bien, así que aparte hoy vamos a estar un rato más que una hora, así que con eso estamos de lo más bien. Ok, bien. Después en el material tenemos más ejemplos, ¿no? De el estilo directo. Hay ejemplos del estilo directo para el presente continuo, que si bien no es común, se puede llegar a aplicar, pero reitero que no es lo común. Y después estilo directo para el presente perfecto, para el presente perfecto continuo, y para el luego, que vendría a ser el futuro, ¿sí? Después para el pasado simple y para el pasado continuo, que vamos a ir viéndolos a medida que vayamos avanzando para ver bien los ejemplos de cada uno. Bien, acá la próxima diapositiva que quiero ver. ¿Cuántas nos quedan acá? Ok. Claro, acá tenemos el pasado perfecto en el discurso indirecto. Bien, past perfect in reported speech. Bien, entonces lo que nos dice acá es que si la frase original está en el past perfect,
el tiempo verbal no cambia, ya que no podemos retroceder en el tiempo más de lo que nos permite el past perfect. Como que este es el último estadio en el que nosotros podemos retroceder, como que no podemos llegar a... Es el punto cero, no podemos llegar más lejos que esto. Bien. Entonces, en este caso, como ya no nos puede variar el tiempo verbal, lo único que nos puede cambiar es los pronombres personales. ¿Sí? Bien, después otro punto importante de esto es que cuando la oración que estamos trasladando al estilo indirecto hace alusión a un determinado momento temporal o a un lugar específico, puede que también haya que cambiar la forma de expresarlo. ¿Sí? Entonces, me quiero buscar algún ejemplo de lo que sería en el pasado perfecto, que lo tenía por acá en alguno. Sí, no, esto es presente perfecto y continuo. Acá. Bien, acá tengo algunos ejemplos. Bien, entonces acá tengo el primer ejemplo que dice I had already left when you arrived. Bien, como que ahí está todo en pasado, ¿sí? I had, ¿no? Como yo ya me había, o ya había sería, ¿no? Que sería ya me había ido pasado al español, obviamente. Como que le hacemos esas modificaciones al español para que tenga sentido gramatical una vez que lo traducimos. Después left, ¿no? El verbo también en pasado. When you arrived, ¿sí? Ahí como que marcamos la presencia de otro sujeto en la oración, pero no sería el sujeto protagónico, sino que el protagónico acá sería yo, ¿no? Entonces ahí tenemos todo expresado en el pasado, ¿no? I had already left when you arrived. ¿Sí? Entonces acá tenemos estas cuestiones de que hacemos modificaciones en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo siguiente, que voy a también abrir otra área acá, que yo digo, si yo hago un cambio acá, vamos a convertir esta en un discurso directo, ¿no? Entonces digo I had already arrived. No, bien, I had already left when you arrived. Ahí está. Entonces yo después le puedo agregar, no sé, she said. Bien. Bien, entonces eso sería vamos a ponerle vamos a ponerle discurso directo. Y yo puedo hacer esta transformación para el discurso indirecto y decir she said, ¿no? She said she had already left when I arrived. Bien, entonces esto nos queda ya en discurso indirecto. Bien, entonces, en este caso, en el discurso directo, el sujeto es el I, bien, porque el sujeto nominativo. Bien, y después el sujeto acá, sería, vamos a ponerlo en rojo, diferente. Porque acá lo que pasa es que el I y el she están representando a la misma persona, ¿sí? Solo que al ser comillas, las comillas nos determinan que quien está diciendo esta oración es otra persona diferente a la que está dentro de la oración, porque es una cita, ¿sí? Que lo que nos permite darnos cuenta son primero las comillas y después esta terminación de she said. Entonces, para pasarlo a discurso indirecto, digo she said
she had already. Entonces este she vamos a ponerlo en azul. Porque este she de acá sería el perteneciente al I. Bien. Porque es I had, she had already left when I arrived. Y este you, vamos a ponerlo en color, vamos a poner un naranja, vendría a ser este I. Bien. Entonces como que yo acá tuve que hacer muchas modificaciones, pero ninguna modificación estuvo vinculada con el tiempo verbal, sino que todas las modificaciones que yo hice acá fueron con los pronombres. Entonces acá se me está cumpliendo este tema de este punto importante de la modificación que yo le hago al pasado perfecto para el discurso indirecto, ¿sí? O sea, para llegar al discurso indirecto yo modifico solamente los pronombres. A eso es a lo que quiero llegar. Ok, bien. Bien, después acá tenemos excepciones y variantes del discurso indirecto, ¿no? O dentro del discurso indirecto, que es, por ejemplo, con los verbos modales, que esto ya los habíamos visto también dentro de lo que era el campo de los verbos transitivos e intransitivos, ¿no? Que está todo presente en listas y como que no hay mucha no hay una fórmula teórica ahí en cómo distinguirlos, ¿sí? Pero en cuestiones básicas es el objetivo que tiene dicho verbo, ¿no? Para dentro de la oración. ¿Cuál es la función que está buscando cumplir? ¿Sí? Entonces, el primer punto sería entonces los verbos modales que nos pueden dar algún problema a la hora de llevarlos al pasado. ¿Sí? Que un motivo por el cual nos puede traer problemas esto es a que la forma en pasado de muchos de ellos se usa a menudo para referirse al presente de un modo más cortés o plantear algo como hipotético, ¿sí? Porque puede pasar que haya verbos que en su formato presente o en su formato pasado sean iguales, entonces como que uno tiene que tener muy en cuenta esta cuestión del contexto, que es algo que menciono siempre, porque es algo primordial en lo que es el aprendizaje del inglés, como para poder distinguir y decir en qué tono me está queriendo hablar, ¿no? Como que, o sea, primero es complicado por el hecho de decir hay más pasos al momento de identificar la oración, porque si yo uso el verbo en su formato en pasado, como que me ahorro el estadio de tener que pensar el contexto en el que me lo está diciendo. ¿Por qué? Porque el verbo, como si uso un verbo irregular, ¿no? Como en la oración anterior, el decir she left, ¿no? Como que me cambia mucho el verbo left en comparación a lo que sería su verbo infinitivo, que es leave. ¿Bien? En cambio, si yo uso un verbo modal, que por ahí en su formato infinitivo y en su formato en pasado es igual, entonces yo ahí tengo un paso más en lo que es mi análisis de la oración. Como que tengo que pensar primero, bueno, ¿en qué contexto me lo está diciendo? Me está diciendo que se va, que se fue, o mejor dicho, que lo está haciendo, que lo va a hacer ahora, que lo hizo. Como que tengo que identificar bien si me está hablando en presente o en pasado, y después recién ahí, cuando yo logro identificar eso, puedo identificar si es que me está hablando en discurso indirecto. Bien, entonces como que tengo ese estadio de más. Por eso es que lo definimos como una complicación. No es que sea imposible, sino que es un paso más que puede resultar tedioso o no, dependiendo, ¿no?, del nivel y la práctica que uno maneje, pero es importante tener en cuenta esta cuestión. Bien. Que sí, los verbos modales son justamente los que usamos como para sonar más
coloquiales y para hablar en situaciones hipotéticas. Bien. Bien. Después, el segundo punto que nosotros tendríamos que tener en cuenta acá es cuando el presente se mantiene. ¿Sí? Este sería otro aspecto importante que me quiero acomodar bien con el material para ver bien dónde es que estamos. Ok, bien, entonces cuando el presente se mantiene, si la afirmación continúa siendo cierta, el verbo suele mantenerse en presente. ¿Sí? Que esto sería entrar en el campo de del tiempo verbal continuo, ¿no? Como yo podría, por ejemplo, decir I was staying at my sister's, ¿no? Yo estaba viviendo en casa de mi hermana. Eso sería un discurso directo. O puedo decir he said he had been staying at his sister's. Bien, dijo que había estado viviendo en casa de su hermana. Entonces ahí estoy haciendo una afirmación, ¿no? De él dijo que estaba viviendo en la casa de su hermana, pero como que no le estoy dando el cierre, ¿no? Como está en el formato en el formato continuo, ¿sí? Del pasado perfecto continuo en este caso, yo no le estoy dando un cierre, entonces como que me estaría quedando esa cuestión de que el verbo stay vendría a ser en infinitivo y staying me queda en el presente, ¿sí? Porque no le hice ningún cambio, o sea, el único cambio que le hice fue el estar hablando en el formato continuo, ¿sí? Que es el agregarle el ing nomás, pero no es que estoy hablando del pasado, ¿sí? O sea, estoy hablando del pasado, sí, pero uso el verbo en su formato en presente. Eso es a lo que quiero llegar con este punto. Bien. Bien, después, bien, la próxima diapositiva que nos queda acá. Quiero ver cómo. Bueno, el tiempo estamos bastante bien. Estamos pasados unos minutitos nomás. Y ok, bien, aquí tengo expresiones y variantes. A ver. Sí, quiero ver bien los ejemplos que tengo por acá. Sí, bien. Sí, los acá en el material van a encontrarse más ejemplos sobre estos temas que fuimos trabajando con las diapositivas. Pero ahora, con esta cuestión de said y told, es lo mismo. En un aspecto es lo mismo que esta cuestión de say y tell, solamente que en el pasado, ¿no? Said vendría a ser el pasado de say y told el pasado de tell, ¿sí? Que ambas traducciones al español serían, no sé, dije, dijo, bien, dijeron, dependiendo obviamente el sujeto, ¿no? El pronombre personal que nosotros querramos usar en la oración. Bien, entonces esto es lo mismo, ¿no? Cuando yo digo said, no sé, I said, por ejemplo, es esta cuestión de dije, pero lo dije a los cuatro vientos, como que lo dije sin destinatario, ¿sí? Eso sería como la observación principal. Said es para cuando lo digo y lo digo al aire y lo escucha cualquiera, ¿sí? Como que cualquiera puede interpretar que va destinado a su persona. En cambio, yo cuando digo told, es como le dije a, y le dije a alguien específico. No es que lo dije y es para todo aquel que lo escuchó, sino que se lo dije a una persona en concreto, ¿sí? Bien, entonces otro punto importante
como para solucionar esto, ¿no? Y como para no usar el told, bien, como si yo no quiero usar el told, yo puedo agregarle al set, puedo incluirle el to, como I said to, y ahí menciono a la persona, I said to Pepito, por ejemplo, y ahí sí, como que ya primero ahí destiné una persona específica, ¿no? Es como, o sea, es decir, le dije a, ¿sí? O sea, vendría a representar el mismo rol que el told, pero como usando el set, le agrego el to como para marcar un destinatario, mejor dicho. Y después de eso, después de agregar el sujeto, ¿no? al cual el que vendría a ser mi destinatario, digo that, ¿no? I said to Pepito that, y ahí el resto de la oración que yo quiera decir. Bien. Y obviamente la forma más sencilla y más común es decir I told y después el resto de mi oración, ¿no? I told, el sujeto al cual yo me quiera dirigir de forma específica, y el resto de la oración, ¿no? El complemento vendría a ser. Bien, después nuestra última diapositiva con esto vendrían a ser los errores frecuentes con los que nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? Que el primero vendría a ser poner el verbo antes del sujeto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que recordar que no importa cuál sea el tema en el inglés, en el formato de lo que es la estructura de una oración, el sujeto va siempre primero, ¿sí? No es como en el español que el sujeto no puede no estar, sino que en el inglés el sujeto siempre tiene que estar y tiene que estar primero. El único caso en el cual nosotros le cambiamos el lugar al sujeto es cuando nosotros estructuramos esa oración como una pregunta, ¿no? Que ahí sí haríamos un switch de lugar entre lo que es el sujeto con el verbo, ¿sí? Como que los cambiamos de lugar. Ese sería el único cambio importante, ¿no? Entonces, un error muy habitual cuando se traslada una pregunta a estilo indirecto es mantener la inversión entre verbo y sujeto, ¿no? Pero de hecho la oración en estilo indirecto no es una pregunta sino una afirmación, por lo que el orden correcto es sujeto barra verbo, ¿sí? Entonces, acá este error es frecuente encontrárnoslos en preguntas formuladas con los pronombres y adverbios interrogativos que empiezan con WH, como who, whom, which, y los diferentes adverbios que fuimos viendo en clases anteriores. Bien, después el segundo error, más frecuente, es con esta cuestión del said y el told, ¿no? El no identificarlos del todo bien, ¿sí? El no identificar cuando los usamos. Pero es un error que está más vinculado al hecho de que ambos conceptos, al momento de traducirlos, significan lo mismo en el español, ¿sí? El decir, si yo digo he said o he told, es como nosotros decimos él dijo, ¿sí? En ambos casos. Entonces por eso viene el error, ¿no? El error viene de lo que sería del pasaje del español al inglés. Ahí. Bien, bueno, con esto estamos entonces. Bien, acá les estoy compartiendo lo que es el formulario. Bien, el formulario tiene un total de 20 preguntas, más o menos. Sí, 20 preguntas. Tiene un extra ahí como para que dejen su opinión, que eso no tiene puntaje ni nada. Para que dejen alguna opinión,
algún tip que quieran o alguna cuestión que quieran ver para próximos talleres y demás. Eso es más un extra que otra cosa. Bien, entonces son mayormente teoría los puntos que yo les dejé acá, ¿no? Tenemos el primer punto: classify the time sequencers and write examples of each one of them, ¿no? Clasificar los secuenciadores de tiempo y escribir un ejemplo de cada uno, ¿no? Después, el punto 2, seleccionar la estructura correcta del presente continuo para arreglos del futuro, ¿no? For future arrangements. Y acá les dejé diferentes opciones a elegir. Después, el tercer punto, transformar esta oración en una pregunta, ¿sí? Acá habíamos visto que el cambio era bastante sencillo. Es un cambio leve. Después, el punto 4, escribir una oración para cada pronombre de causa relativa, ¿sí? De cláusula relativa, que acá se los dejo, ¿no? Como who, which, that, whose, whom, where y when. Bien. Después, el punto 5, ¿cuáles son las técnicas para el parafraseo? Usar ejemplos para explicar cada técnica. Bien. Después, el punto 6, explicar las diferencias entre los adjetivos terminados en ed y los terminados en ing. Después, el punto 7, también vinculado con estos adjetivos, escribir ejemplos de adjetivos del mismo adjetivo terminado en ed y en ing. Bien. Que en el material se van a encontrar con varios ejemplos. Esto obviamente lo pueden hacer con el material, no es un examen que tengan que hacerlo sin el material presente. Porque aparte también les voy a estar dando como una semana para que lo resuelvan hasta que finalmente lo cierren. Te hago una pregunta, ¿cómo se descarga o cómo se envía después cuando uno lo tiene completo? Ustedes cuando lo terminen les va a llegar el puntaje a ustedes directamente y los resultados se van a ir cargando en una tabla a la que yo voy a tener acceso, y les voy a dar acceso también a los chicos del centro para que puedan tener más que nada quiénes hicieron el formulario, ¿no? Como que Entonces lo pasan por el grupo de WhatsApp primero y después nosotros lo completamos y va directamente al docente, ¿sí, a vos? Claro, ustedes cuando lo van completando, está bien. a ustedes les va a llegar el resultado que saquen de forma automática porque lo programé así. Como que no es que voy a estar corrigiendo uno por uno, sino que una vez que lo terminen, una vez que lo mandan, les llega el resultado a ustedes por el mail de cada uno, y su dirección de correo se carga se cargaría en la planilla de este formulario. No tiene cronómetro, ¿no? No tiene tiempo para hacerlo, ¿no? No. El tiempo yo le voy a calcular una semanita más o menos, y calculo que ya para el viernes próximo más o menos les voy a estar dando un cierre como para que haya tiempo para hacerlo. Creería que una semana alcanzaría para hacerlo. Bien. Sí. Bien, después tenemos el punto 8, que dice: transformen estos adjetivos en adjetivos en su forma comparativa, ¿no? Y yo les dije acá good, big, bad y slow. Bien, que acá van a poder escribir acá abajo su respuesta cortita como para ponerlos en dicho formato. Bien, después el punto 9. ¿Qué tipos de adverbios hay? Y explíquenlos con sus propias palabras, ¿no? Como clasificarlos y explicarlos nomás. Van a ver que la mayoría de los puntos son todos así teóricos, así que van a poder sacarlos tranquilamente del manual de estudio que les mandé. Bien, después
explicar cómo usar los pasados participios irregulares, el punto 10. Pues el punto 11. ¿Cuáles son las diferencias entre los verbos transitivos y intransitivos? Después el punto 12. ¿Cuál es la diferencia en el deletreo entre las palabras en inglés americano y en inglés británico, ¿no? Con esta cuestión de la doble consonante. Lo habíamos visto también en clases previas. Después, explicar la diferencia entre say y tell, que esto es algo que justamente vimos hoy. El punto 13 sería ese. Después el punto 14. ¿Cuál es la diferencia entre el discurso directo y el indirecto? ¿No? Direct and reported speech. Acá tienen el espacio como para explayarse. Pues el punto 15. Clasificar estas oraciones en discurso directo o indirecto y explicar su respuesta. Les dejé acá. Puede ser una explicación corta, ¿no? Como que ahí tendrían que basarse en los puntos que fuimos trabajando en la clase de hoy, ¿no? Bien, después acá esta cuestión de leer las oraciones y decir si son definitorias o no definitorias, que esto también es algo que fuimos viendo en clases anteriores. Quiero ver bien porque lo habíamos visto. Bien, quiero ver bien esto. Sí, pero esta cuestión de lo que habíamos visto de definitorias o no definitorias era cuando son definitorias cuando la oración me daba un poco de información extra, ¿no? De la persona, ¿no? Que acá van a ver que tenemos algunas oraciones que me dan información extra y hay otras que por ahí van más al punto sin explayarse mucho más, ¿sí? Bien, después del punto 17, ¿no? Escribir la contracción de esta oración en caso que sea necesario, ¿no? Porque pueden haber casos en los que no sea necesario. Que sería esta cuestión de el usar apóstrofes, ¿sí? Reitero, donde sea necesario, ¿sí? Después, el punto 18. Look at the terms for quantifiers and write C for countable, U for uncountable, or B for both. Entonces acá les dejo conceptos sobre esta cuestión de los contables e incontables. Y acá en la parte que nos dice respuesta larga, van poniendo en cada uno si es contable, incontable o si sirve para ambos, porque recuerden que habíamos visto que había ciertos términos que servían tanto para cuantificadores contables como incontables, ¿sí? Que dependía mucho de esta cuestión si nosotros queríamos ser precisos y demás. Bien, acá veo justo una modificación para hacer. El punto 19. Bien, entonces en el punto 19 acá les dejo esta cuestión de con las siguientes oraciones identifiquen qué es lo que está siendo modificado, ¿sí? O sea, qué está siendo modificado, ¿no? Si el adjetivo, el verbo o el adverbio, ¿sí? Entonces acá tienen las diferentes oraciones y abajo tienen el espacio como para marcar cada una de las respuestas. Bien, después el último punto, no sé si me coincide, mira, explain. Sí, mira, me coincide con el punto 10, el punto 20, así que vamos a
Yo después lo voy a modificar este punto. En algún cambio lo voy a hacer para que sea distinto, porque me quedó igual que el punto 10, no me había percatado de eso cuando lo armé. Así que yo ahora les busco algún punto y se los pongo ahí. Y ese sería todo el examen, prácticamente. Si hacen todo bien, tendrían que estar sumando un total de 100 puntos, ¿no? Les puse varios puntos como para que quede marcado así. Pero recuerdo, no es eliminatorio esto, simplemente es para que quede registro de todos aquellos que hayan participado del taller, ¿no? Por eso es que las preguntas están vinculadas justamente con el material de trabajo, como para que no haya nadie que se meta al formulario nomás para tener su certificación de presencia en el taller. Así que bueno, esto sería todo el formulario. Lo voy a estar compartiendo más adelante. Y bueno, ya podemos dar por terminado el taller de este cuatrimestre. Ya es el cuarto taller que vengo haciendo con ustedes. Así que bueno, después hablaremos con los chicos del centro si volveremos en alguna otra oportunidad y demás. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que es lo más importante. Y seguiremos en contacto para futuros encuentros. Hey, hey, Mike, teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong, let's all say hi. In this class with Mike, we're reaching the sky.